Bueno, muchas gracias a las autoridades por haberme invitado. Este hospital yo creo que finalmente es muy de los hospitales privados, el hospital que es más amigo del niño y de la madre, que finalmente sí hemos visto crecer esta parte de la unidad de neonatología junto con la parte de la lactancia. La lactancia ha sido muy importante para este hospital, para sus bebés y para los futuros pacientes que tenemos nosotros por llegar, que finalmente nos ha dado la pauta de poder estar pensando en ustedes y en ir viendo todo lo que ha ido cambiando en cuanto al modo de pensar de la lactancia. Inclusive ustedes después de que platiquemos van a ver que su mismo cuerpo ya no lo van a ver de la misma manera. Al hecho de verlo de la misma manera quiere decir que antes pensábamos que la leche materna era una parte estéril completamente, que no podíamos de alguna manera pensar que tuviera alguna bacteria. De hecho ahorita lo van a ver que el cuerpo en realidad de ustedes, no cabe duda que la medicina ha ido cambiando y vamos a ir cambiando cada vez más la forma de pensar porque tenemos más información clara y ustedes van a ver cómo su cuerpo aloja el 90% de microorganismos de su cuerpo. Si ahorita agarramos un 100%, su cuerpo solamente aloja el 90% de microorganismos. O sea, quiere decir que yo estoy hecho de 90% de microorganismos y solamente de un 10% de células en realidad humanas, por llamarlas así. Entonces, por eso es que van a ver que la parte del biológico, de la parte biológica de la leche materna, ha ido cambiando. ¿A qué me refiero con esto? De que vamos a hablar de microbiota. No sé si ustedes han escuchado hablar de microbiota, ya algunos ya están familiarizados, otros ya sabemos que existe microbiota, que es parte que se aloja en la nariz, en la boca, en la parte genital, geniturinaria, en la zona lagrimal incluso. Pero esta microbiota es el conjunto de microorganismos que se localizan de manera normal en distintos sitios del cuerpo. Nosotros ya les acabo de decir que tenemos el 90%, se alojan en esa distinta parte del cuerpo. De hecho, yo me los imagino así, ¿no? Que pueden estar todos juntos encimados y no hay espacio para ellos. Si nosotros aquí estamos tan encimados, imagínense ellos totalmente encimados. Esta es una relación simbiótica con el hospedero, que finalmente tenemos esa negociación. A lo mejor no la vemos nosotros, pero tenemos esa negociación que el hospedero, ya que también se obtienen ventajas de ellos, como de ellos hacia nosotros. Entonces es un vínculo, de alguna manera están ellos diseñados a estar junto con nuestro cuerpo, nosotros junto con ellos, y los dos es un ganar-ganar para poder manejar esto. Ahora, la microbiota de la flora del intestino, nosotros pensábamos que era estéril, al momento de que nacía el intestino es estéril. De hecho, es estéril el intestino, no tiene ninguna bacteria. Ustedes que han sido mamás e inclusive les han comentado en su momento que se les tiene que poner una vitamina K, si la recuerdan. Bueno, esta vitamina K es porque finalmente el intestino, al no tener esta parte de bacterias en el intestino, no hay quien produzca estos factores de coagulación, y al momento de no tenerlos, se pone esa vitamina K y está diseñada para evitar sangrados en el tubo digestivo. Entonces, por eso se vuelve importante. La parte del intestino, en realidad, cuando se coloniza muy rápido con fórmula. Totalmente de acuerdo, pero son bacterias no tan aptas para un bebé, que por eso es que conlleva a procesos infecciosos, diarreas o infecciones inclusive respiratorias, inclusive alergias. Y ahorita van a ver por qué le digo de las alergias. Los microorganismos son introducidos a través de los alimentos, cierto. A la parte de mayor cantidad de microbiota la va a tener después de la lactancia. Va a empezar a ver que introducimos alimentos sólidos, va a empezar a haber mayor cantidad de esa microbiota en el intestino, pero de alguna manera eso nos va a condicionar ya procesos infecciosos más frecuentes. Al amamantarse, los lactantes llenan prácticamente el intestino de microorganismos gram positivos y gram negativos. ¿A qué le llamamos nosotros gram positivos? Esos microorganismos aerobios son los que nos generan de alguna manera infecciones respiratorias, anaerobios los que nos generan infecciones de vías urinarias e inclusive infecciones del tracto gastrointestinal. Estos estreptococos, no los olviden aquí, estreptococos y lactobacilos es lo que van ustedes a transmitir a través de su leche. Estreptococo, lactobacilos, estafilococo y finalmente que son productores de ácido láctico. El ácido láctico está entre las enterobacterias y son muy dados estos ácido láctico en que me van a evitar en el niño a futuro procesos digestivos, infecciones, alergias, inclusive asma se ha visto. Ahorita lo vamos a ir viendo el porqué. En lactantes que se alimentan con fórmula, de alguna manera tienen una parte mixta, pero si te fijan ustedes ahorita, toda la gran cantidad de fórmulas vienen que trae probióticos y prebióticos.
Los probióticos es lo que finalmente yo tengo en mi cuerpo, que son bacterias buenas, pero que esas pueden pasar desde que yo las consumo hasta que yo las evacúo. Por eso es que muchos de ustedes que de repente se llegan a hacer un estudio con el ginecólogo, que de repente dicen, ¿sabes qué? Salió que tienes un resultado con estreptococo y hay que darle tratamiento. En este caso, el ginecólogo valora qué cantidad de cepa tienes. Si es una cantidad de cepas en exageración, bueno, se tendrá que dar tratamiento para evitar el proceso infeccioso. Pero ya en algunos niños también inclusive puedan tener, hay veces estreptococo en las evacuaciones, pero es porque ingieren leche materna. ¿Haces ejercicio? No. Este ácido láctico es generado a través de las bacterias que son enterococos, que son la parte de la eliminación de esa bacteria. Sí, es otro tipo, sí. No, ese no te causaría... El ácido láctico que conoces tú es el que te causa la molestia, te causa la inflamación, dolor de cuerpo, en los niños que son los que te gritan a las 12 de la noche que les sobes la piernita, pero no, este no. En la microbiota del intestino, entendiendo un poco y ahorita abordar lo de la leche, el esófago contiene microorganismos provenientes de la saliva y de los alimentos. Nosotros ya tenemos esa microbiota que nosotros si lo contamos ahorita en la boca, podemos tener hasta 5,000 bacterias en nuestra boca. Y lamentablemente la boca del humano es la más sucia que comparada con la de un animal. Entonces, si se imaginan, nosotros tenemos más flora, de alguna manera patógena, por llamarlo así, pero siempre y cuando tenga ese equilibrio no nos genera ningún problema. El nivel de microorganismos en el estómago se mantiene en un nivel mínimo. Esto es por la acidez gástrica. Ustedes recordarán que antes les hacíamos lavado gástrico a todos los niños. Entonces, si yo estoy diciendo que todas estas cantidades de microorganismos se mantienen con acidez, cuando nacen, el líquido amniótico finalmente nos sirve como esa parte de función para evitar que sea un pH alcalino, al contrario, que sea ácido. Entonces, todas esas bacterias que están desde el bebé me ayudan para que se mantengan y esa microbiota que yo le voy a empezar a dar de comer desde que empieza a lactar los primeros minutos de vida, me van a evitar la progresión a bacterias intestinales o bacterias que me pueden generar problemas infecciosos hacia mi bebé. De aquí no hay duda, ¿verdad? Por eso también muchas veces cuando tenemos a un bebé que desafortunadamente tenemos que iniciarle medicamentos como un antiácido porque tiene reflujo, sin duda estamos agrediendo esta situación. Entonces el medicamento antirreflujo consiste de dos partes, un procinético que es que eviten que regresen leche hacia la boca y la otra es un antiácido. Entonces al tener un antiácido le estoy generando, aunque yo le dé leche materna, estoy generando que no se tenga una buena consideración y ese bebé al no tener buena cantidad de acidez, las bacterias no se producen de manera adecuada y aunque le esté dando leche materna me va a presentar cólicos, me va a presentar situaciones de dispepsia, de distensión abdominal, pero es porque yo le estoy generando el cambio de ese pH en esa situación del estómago. ¿Sí? ¿De aquí vamos bien? Mira, es que aquí tienes que sopesarlo con tu pediatra, de alguna manera, el riesgo-beneficio. Si tu bebé tienes que darle, por ejemplo, un antiácido, en este caso ranitidina no te lo recomendaría, sería mejor que cambiaras a esomeprazol, que sí te causa disminución, pero menor cantidad o menor problema te causa que la ranitidina. Entonces tu pediatra tendrá que generar una estrategia de cambiar a esomeprazol y no utilizar ranitidina de inicio. Te generó más gas, porque sí te ayudó a quitar la acidez, pero al quitar la acidez finalmente tu bebé produjo más cantidad de gases, más dispepsia, más distensión abdominal, le fue mal, pero es porque disminuiste la acidez gástrica que es normal en ellos para que las bacterias buenas se produzcan. Haz de cuenta que tú tienes un equilibrio de bacterias buenas y bacterias malas. Cuando yo tengo un desequilibrio y le quito la acidez, hago que todas las bacterias malas crezcan demasiado, entonces me va a causar mayor cantidad de gases, molestia y distensión abdominal. Entonces tengo que tener ese equilibrio. Y en dado caso de que no, hay algo que ustedes lo han escuchado o lo han manejado, que es Biogaia, que son lactobacilos, que también se llega a ocupar en los recién nacidos para poder mantener ese equilibrio. Pero bueno, lo tienen que consultar con su pediatra para ir teniendo eso. En la unidad de cuidados intensivos, por ejemplo, ya les decían que yo trabajo en el Hospital General de México, tratamos de no utilizar a medida de lo posible medicamentos que sean de este tipo, a menos que sea necesario. Pero sí, sin duda, el hecho de disminuir un niño que está internado, la acidez gástrica,
y aumentamos su pH para que sea más alcalino, ese bebé que está en la terapia intensiva puede generar un proceso infeccioso mayor, y si no lo tenía me puede generar un proceso que se llama sepsis, que es una sepsis, una infección generalizada en todo el cuerpo. ¿Sí? Por eso, los cólicos, fíjate, no, fíjate que los medicamentos anticólicos, yo creo que te refieres al Spavé, ¿no? Sí, bueno, esos dos medicamentos finalmente son que te ayudan a destruir la molécula del gas que está ahí, como que sea más fácil partida en ese entendido a la mitad para que pueda expulsar el gas, pero no es un antiácido. Sí lo puedes ocupar. ¿Sí? A medida de que el pH del contenido intestinal se toma alcalino, lo que ya hemos comentado, la microbiota aumenta gradualmente, pero a ser mala, ¿no? A ser una microbiota no funcional para el bebé. En el colon, el 96 a 99% prácticamente son anaerobias. ¿Qué quiere decir anaerobias? Que son bacterias que no necesitan oxígeno para crecer. Y son especialmente este tipo de bacterias que están aquí, que le habíamos comentado, lactobacilos, clostridium, cocos gram positivos y anaerobios. Mire, y aquí el 1 a 4% de la microbiota del colon es constituida por aerobios facultativos. Son muy raros, los aerobios son que necesitamos oxígeno para crecer. Aquí hay algo que ustedes lo comentamos aquí, que lo mejor dicen, bueno, ¿qué tiene que ver? 10% de los traumatismos intestinales leves, que a veces se caen los niños, se llegan a golpear, pueden inducir una bacteriemia transitoria. A lo mejor dicen, bueno, se me pegó en el abdomen, es muy difícil, pero este tipo de problemas, cuando los niños no llegan a evacuar, que tardan 2 días, 3 días en evacuar, se pone su pancita muy dura y distendida, es como si estuviéramos dando un trauma intestinal leve. Entonces lo que hace es que la parte del intestino se inflama demasiado, y al inflamarse demasiado hay una bacteriemia transitoria. Los niños llegan a tener fiebre incluso cuando no evacúan, y es porque las bacterias se llegan a eliminar a través de ese intestino, que es como una red, se filtra. Ahorita vamos a ver cómo se filtra, y esas bacterias empiezan a salir al torrente sanguíneo. El niño lo capta y empieza a haber poco de fiebre. Por eso es que llega a haber esa fiebrecilla cuando los niños no evacúan. Le ponen el supositorio para que evacúen, y evacúan de mejor manera y se les quita el problema. ¿Sí? Por eso también tienen que tener un equilibrio todo esto. Niños que tienen estreñimiento también es porque la flora intestinal no está equilibrada. ¿De aquí no hay dudas? ¿No? Fíjense que hace mucho el Biogaya es un medicamento que estaba y que son lactobacilos. Los papás mismos te decían que cuando les das Biogaya, los niños se evacúan mucho mejor. Les quitabas el Biogaya y evacuaban ya más cantidad, más duro. Pero esto era entendido porque tenías mayor cantidad de alguna manera de lactobacilos buenos. Esos lactobacilos buenos, ¿dónde los vamos a encontrar? En la leche materna. Por eso se vuelve importante la cantidad de leche materna. Cuando no tenemos lactobacilos en buena cantidad y que desafortunadamente por situaciones clínicas se le tendrá que dar a la mamá leche de fórmula para el bebé, pues obviamente tratábamos de tener esa compensación con algún otro lactobacilo. Por eso las fórmulas traen esos tipos de lactobacilos. Todas han intentado, ninguna se ha pegado a lo más cercano de lactobacilos. El que más o menos se acerca es la de Good Star, que la han visto, que trae OptiPro, que es la que más se acerca. De alguna manera no es publicidad hacia esas fórmulas, pero sí se tratan de tener un similar a la leche materna. Habíamos comentado de la vitamina K, el por qué es necesario, ya lo tocamos. Y de alguna manera esa microbiota es la conversión de pigmentos y ácidos biliares, que es lo que de alguna manera va regulando la forma de la digestión, lo que hace el LiverTree. La absorción de nutrientes y productos de degradación es mucho mejor con la microbiota del flora intestinal. Todo esto de alguna manera está incluido en la mejora del intestino de los bebés. Hay veces que nosotros decimos, bueno, ¿y cómo dice el doctor que actúa todo esto, no? Para irlo entendiendo. Nosotros imagínense que la parte de arriba, de donde está lo azul hacia arriba, es como si fuera el tubo del intestino. Entonces yo estoy ingiriendo, pero esta es la mamá, ¿eh? La mamá ingiere de alguna manera esta parte de alimentos que traen probióticos, que traen prebióticos, consume de alguna manera algún alimento, lo que yo me llevo a la boca y no me lavé las manos, yo estoy de alguna manera consumiendo probióticos, que son flora intestinal, que es alojada en mi boca. Al momento que pasa al intestino, dice, bueno, ¿y cómo actúa ese probiótico para que tenga el beneficio de mi bebé? Entonces ese intestino tiene que entrar, ¿no tienes un señalador? ¿Casualidad? ¿Sí? Tenemos dos opciones. Con la computadora. ¿Quieres que quede aquí? Ahí, perfecto. No, con este.
Está bien. Entonces, habíamos comentado que este es el intestino, esta es la luz del intestino completa. Esta luz del intestino, al momento de que yo la tengo, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Esta luz aquí está, el tubo. Entonces, al momento que ustedes llegan a ingerir algún alimento, ese alimento que se ingiere, de ahí lo están ustedes pasando y el cuerpo lo tiene que absorber. Esa flora intestinal, que de alguna manera se llama microbiota, entra a través de este canal. Esta zona de aquí es una célula que se llama dendrítica. A lo mejor es muy complicado que yo les explique cómo funciona, pero imagínense que esa célula está aquí y esta es como el transportador, el acarreador de alguna manera de todas las bacterias. Entonces esta célula de aquí jala estas bacterias que están aquí, las jala, las hace suyas y esa está ya dispuesta para que tenga una migración hacia el torrente sanguíneo. Hacia el torrente sanguíneo una vez que se jala todas esas bacterias que están en el intestino de la mamá. Ahora, hay algo que se llama ruta enteromamaria. Dice, bueno, pues entonces, ¿cómo va a hacer que el intestino que me absorbe las bacterias, cómo me va a hacer que lleguen hacia mi leche materna y pasarlas a mi bebé? Esa ruta enteromamaria, aquí está, es la mamá que está ingiriendo el alimento, de alguna manera bacterias, llegan hacia los ganglios, hacia los ganglios del mesenterio de la mamá, que es la parte del intestino, hacia ese torrente sanguíneo, lo absorbe. Y al absorberse, no todas las bacterias van a pasar, porque tenemos que tener ese equilibrio. Algunas bacterias empiezan a pasar y otras se quedan en el camino. Las que pasan, obviamente, son las de mejor funcionalidad para la mamá y para el bebé. Llegan al tracto respiratorio, llegan al tracto genitourinario, llegan prácticamente a lo que es la mucosa salival y lagrimal. Si se fijan, hacen todo ese paso esas bacterias. Y esas bacterias llegan a pasar a la circulación sanguínea, y entonces ahora sí, prácticamente en lo que es en la mucosa de la glándula mamaria se alojan esas bacterias. Esas mismas bacterias que se alojan pasan a través de la leche materna hacia el intestino del bebé, por eso es que lo coloniza. Por eso es que se vuelve importante de alguna manera la dieta de la mamá. ¿Qué tiene que ver la dieta? Muy importantísimo. Desde el momento que se sabe embarazada tiene que tener una dieta equilibrada. De alguna manera lo que la madre consuma es lo que la madre va a empezar a generar de microbiota para su bebé. Esa microbiota de alguna manera le es bueno para ella y le es bueno para su bebé. Por eso es importante. Esa ruta enteromamaria no se les olvide, por eso es que las mamás deben de tener esa dieta adecuada. Ahora, ese origen se basa en el momento del nacimiento. De hecho, desde que se rompen las membranas de la madre, al momento antes del nacimiento, ya se encuentra expuesto en el tracto genitourinario. Si recuerdan que pasaba la ruta enteromamaria a través del tracto genitourinario, ya tenía bacterias ahí que eran de alguna manera que se alojaban para la producción de esas bacterias buenas, y desde ahí empezaba a haber una transmisión de madre e hijo. Esas bacterias ya se empiezan a transmitir. Por eso es importante, esas bacterias se transmiten las primeras 12, 16 horas de que se rompe la membrana. Cuando una membrana se rompen y ya pasaron más de 16 horas, haciendo tractos, revisiones, conlleva a que se colonice ese tracto genitourinario, ya no es el adecuado de la mamá, se coloniza y es cuando el niño aquí sí puede tener una transmisión exagerada de bacterias no buenas. Por eso es importante todo esto, que cuando tengan a sus bebés que no tengan una ruptura de manera más expuesta. Obviamente lo mejor es la ruta enteromamaria, que pueda de alguna manera tomar leche materna de la madre ya colonizada con toda la microbiota, y al referirnos microbiota son todas estas bacterias. Estafilococo es lo que hay en la leche materna, por eso les decía, su leche no es completamente estéril. Tiene estafilococo, estreptococo, enterococo, lactococo, lactobacilos y bacterias lácticas, que son las que me preguntan si hicieran igual que el ácido láctico. Son bacterias lácticas que nos ayudan a que nuestro bebé tenga mucho mejor desempeño en su función intestinal. Y ese desempeño de función intestinal, si se fijan, no es estéril la leche materna, acuérdense, no es estéril. Ustedes ya le dan de comer, ustedes han hecho el ejercicio de medirle las onzas que le dan de comer a su bebé. ¿Cuántas onzas le dan de comer por día? Hay ocasiones que la mamá tiene que tener que salir a alguna situación y echa mano de banco de leches. Lo han hecho ustedes, me imagino, ¿no? Ok. El banco de leche es el que tienen propio en su casa, que de alguna manera ustedes, lo importante es que se extraigan la leche al momento de que sepan que van a tener que salir. Luego, así como sale la leche, en ese momento tiene que congelarse, irse al refrigerador para que mantenga esa acidez y no se colonice de bacterias y no cause gases.
Si ustedes lo hacen todo eso y al momento de que se van hoy porque tienen que ir a una cita médica, pues entonces tendrán que sacar esa leche y es la que ocupan. Normalmente un bebé tendrá que tomar, depende, hasta 6 o 8 onzas, que en el entendido por onza son 30 mililitros. Si tomas 6 onzas y le damos al día o por toma, serían, ¿cuánto es? 180 mililitros. Y si se fijan aquí, miren, 800 mililitros. 180. Entonces este bebé, en realidad, si le doy 4 onzas, 4 tomas de 6 o 7 onzas, me va a tomar casi 800 mililitros. Y miren cuántas bacterias me le estoy dando a mi bebé de todas las anteriores. O sea, es lo que se ha llegado a ver en la leche humana, que recibe hasta 100,000 o hasta 10,000, ¿no? Hasta esta cantidad de leche, 10 millones, ¿no? Si se fijan, toda esta cantidad de leche materna trae esa microbiota. No es estéril. Antes pensábamos que era estéril y que era lo mejor. Sigue siendo lo mejor, pero esa microbiota está diseñada para que, de alguna manera, todos estos bebés, aunque sean nacidos por vía vaginal o por vía cesárea, de alguna manera tienen esta acidez en la leche y es lo que nos ayuda a producir bacterias lácticas y que se llegan a funcionar. Ahorita les voy a decir cómo funcionan. Esta leche materna que tiene la capacidad probiótica, si se fijan, estos lactobacilos, que es lo que nosotros estamos mucho en pro, que como pediatras y como las leches vienen, dicen que tienen un potencial probiótico. El probiótico finalmente es las bacterias que me son buenas para la digestión, para la formación de bacterias y forman una barrera microbiológica primaria para prevenir infecciones. Estas bacterias de alguna manera forman como un papel tapiz en el intestino para evitar que tengas infecciones de diarrea, infecciones gastrointestinales, y estas de alguna manera son productoras de sustancias antimicrobianas. Aunque yo tenga una bacteria ahí en ese momento de que mi bebé se metió la mano a la boca y de alguna manera estuvo en contacto con ello, estas bacterias que son probióticas me ayudan a eliminar a la que está teniendo en contacto. Tiene un efecto inmunomodulador y antiinflamatorio. Los bebés que son, por ejemplo, prematuros, que tienen un peso de 34 semanas, de edad de 34 semanas o 33 semanas, son bebés que llegan a tener el intestino no maduro, no tienen esa cantidad de bacterias y cuando les dan de comer fórmula, el riesgo de que tenga un problema que se llama enterocolitis, que el intestino se inflame demasiado, cause distensión, inclusive hay perforación del intestino. ¿Cómo lo evitamos con leche materna? Por eso lo mejor, y si no tolera un bebé una leche que sea la leche materna, no va a tolerar ninguna fórmula. Por eso lo mejor es iniciar con leche materna en las primeras tomas del bebé, aunque sí esté hospitalizado, no importa, la mamá tendrá que trabajar con sus instructoras en su momento, pero para que pueda producir buena cantidad de leche y el hospital le pueda favorecer. Aquí es una de las situaciones donde se ve muy benéfico que todos los pacientes que están internados, la gran mayoría, todos, si no es que el 100% se les llega a iniciar con leche humana y que eso es lo mejor, porque evitamos este riesgo. Y la mamá se dedica trabajando mucho y evita este riesgo inflamatorio e inclusive es algo también que es muy importante. Los niños que están hospitalizados, aquí, este Streptococcus viridans también igual es lo produce la misma leche materna. Este Streptococcus viridans en los que están hospitalizados en la cavidad oral, ustedes han escuchado hablar de Staphylococcus aureus. A lo mejor en algún momento alguien se ha hecho un estudio y tiene Staphylococcus aureus. La leche materna por sí sola tiene este Streptococcus y que de alguna manera ese Streptococcus inhibe la producción de este Streptococcus. Por eso los niños no van a tener problemas respiratorios y obviamente si está internado el paciente, menos va a tener problema de este Staphylococcus aureus, o sea, menos riesgo de procesos infecciosos va a presentar. Por eso se vuelve muy interesante la alimentación con leche materna. Y la presencia de este Streptococcus viridans, ustedes dirán, pues es que mi pediatra me dijo que de alguna manera la leche materna evitaba el riesgo de alergias. Sí, cierto, evita el riesgo de alergias, pero ya se vio que es gracias a esta bacteria. No es tanto por la leche materna que de alguna manera le proveemos nosotros cantidad de anticuerpos o memoria, no. Es esta bacteria que su misma leche la tiene, que no la tiene ninguna fórmula. Entonces al producir esta bacteria disminuye el riesgo de niños con asma, disminuye el niño con atopia y eso es mucho mejor. Por eso es importante, la leche materna se vuelve indispensable en este sitio. Y se acuerdan que les decía que también tenemos otros microbiota a nivel oral. Misma Streptococcus sanguis, así se llama, es un antagonista para la caries. Hay niños
que ustedes lo han visto, que hay veces que lo recomendable de la OMS es hasta los 2 años de edad la lactancia exclusiva, los primeros 6 meses, al año. Yo les digo que es muy bueno, después de los 2 años ya es vanidad de la mamá, pero bueno, ya se puede seguir dando. Pero estos bebés que son alimentados a leche materna, menos caries llegan a presentar o no tienen caries en realidad. Eso es importante. Ahora, estas enterobacterias que son formadoras de E. coli, estas E. coli son necesarias, fíjense que inclusive se venden estas muestras o estos, de alguna manera, lactobacilos o probióticos, se venden desde 1917 y son diseñados para recién nacidos, que esto me ayuda a evitar el riesgo de colonización a nivel bacteriano. Y se fijan, esta es la forma de que nosotros tenemos colonizado nuestro intestino. Al nacer tenemos una gran cantidad, si no es que todas, bacteroides que están presentes, lactobacilos, enterococos. Obviamente, conforme va pasando la edad, van dejando de crecer, pero otra vez, de alguna manera, por ciertas razones que se fermenta más el intestino o la microbiota en el anciano, estas empiezan a subir. De alguna manera, como que estamos prediseñados. En la etapa del nacimiento, muchas bacterias, en nuestra etapa media, en nuestra etapa dorada, por llamarlo así, bajan la cantidad de bacterias y se vuelven a replicar otra vez en la vida anciana. Los beneficios pues, son todos estos: colonización inicial del nacimiento, que ya hemos comentado. El tejido linfoide son todas esas placas que se encuentran en el intestino que nos ayudan a aumentar esa homeostasis, que aunque esté en contacto con bacterias no tengas procesos infecciosos. Lo que habíamos comentado, que esta flora intestinal me ayuda a evitar el riesgo de enterocolitis, que es el riesgo de perforación a niveles del intestino. Displasia, cuando los niños están internados en un hospital y requieren oxígeno, me pueden hacer esta enfermedad que se llama displasia, son dependientes de oxígeno. Leucomalacia cerebral, que esto es lo que genera una inflamación en la parte del cerebro, genera que no tenga un buen desarrollo, un buen neurodesarrollo y el proceso de infecciones. Y obviamente las alergias a largo plazo que habíamos comentado. Bancos de leche. Nosotros ahí en el Hospital General tenemos un banco de leche, aquí en el distrito de Cereal Segundo, en Perinato también tiene. Nosotros ya tiene bastante tiempo con el banco, solamente que nos llevábamos al principio como que muchas sorpresas, porque pensábamos que la leche era como estéril y que decíamos todo lo que tenga bacterias, sabes qué, quítalo porque va a ser perjudicial para el bebé. Entonces muchas de estas leches se retiraban. El desconocimiento de alguna manera de la flora microbiana normal que tenía la leche materna es 10 a la tercera y 10 a la quinta de unidades formadoras de colonias. Todo esto que tenía, decíamos, sabes que tiene muchas colonias desechas a leche, porque trae estafilococo, trae enterococo y se descartaba esa leche. Entonces se echaba a perder esa leche al principio cuando empezaban los bancos por el desconocimiento de la microbiota. Y ahora en la actualidad es tolerable de alguna manera esta microbiota a esa cantidad de cerebros. Entonces se queda, se pasteuriza y se utiliza para la madre, que eso es lo que se ve bien importante. Obviamente, ahí en el Hospital General pues no tenemos a lo mejor el recurso como aquí, que se tiene la bomba, la calidad de bombas, pero sí tenemos mucha capacidad para poder hacer estas situaciones para mejora, y obviamente no se ha logrado tener una mejor leche que la humana, que es lo que mejor hacemos, y en el hospital pues normalmente se han producido. El mes pasado fueron más de 1,000 litros que se hicieron de leche pasteurizada para pacientes internados en el hospital. Entonces ya uno dice más de 1,000 litros, pues bueno, que se llega a ocupar para el inicio de la alimentación, eso es importante. De microbiota, ¿les queda duda? A lo mejor se queda así como que la ruta de decir, bueno, ¿yo qué como, no? Entonces, no, pues ustedes tienen que comer sano, tienen que tener una dieta normal. Por eso a veces que la dieta, cuando decimos quítenle todo, bueno, ya en su momento, Graciela ya les va a decir qué es lo que quitan en el momento de la lactancia, que es de tanta cantidad de lácteos, que eso no nos sirve. Pero finalmente, en realidad la dieta es libre, pueden consumir de todo ustedes. No sé si les queda duda, tienen alguna inquietud, algo más, sí. Ok, fíjate que tú tienes una mamá, te voy a poner el ejemplo, tienes una mamá que te llegas a tener VIH, que el VIH podemos estar en un periodo de ventana, ese periodo de ventana son 4 meses, yo puedo estar en contacto con una persona y obviamente esa persona tuvo VIH y tuve un contacto. Después de 4 o 6 meses empieza a salir mis resultados positivos. Entonces ese periodo de ventana, de alguna manera yo tengo que asegurarme que la leche, hacerle pruebas de VIH, hacerle pruebas de hepatitis B, porque también se puede contagiar a través de la leche, y obviamente tener el riesgo hasta de citomegalovirus. Entonces tengo que hacer todos esos estudios.
Cuando los salen negativos, no hay ningún problema. Se tiene que pasteurizar para poderla de alguna manera conservar. Si yo la tengo que conservar la leche, yo la voy a dejar en el banco de leche, por eso se llaman así, entonces ya la tengo que dejar lista y procesada. Entonces la leche no es como la tuya, que tú cuando te las traes luego la guardas en el congelador. Esta leche yo la tengo que seleccionar ya una vez pasteurizada para saber a qué paciente se la voy a dar, e inclusive nosotros le llamamos leche anterior y leche posterior. Entonces cuando tenemos niños pequeñitos de 700 gramos, entonces yo elijo esta leche que está pasteurizada, que es la leche posterior, se la voy a dar a este niño que pesa 700 gramos, porque tiene mayor cantidad de grasa, mayor cantidad de proteínas. Esta leche que no tiene tanta cantidad de grasa, si este niño me pesa 2,500, bueno, ocupo esta cantidad de leche, como que se va haciendo la selección. Y la pasteurización de alguna manera garantizamos que no lleve, aparte de bacterias en esta cantidad en exceso, que no lleve bacterias en exceso, que no lleve otro tipo de bacterias diferentes a estas. ¿Y eso no cambia como la composición? Cambia la composición, sí cambia la composición. De hecho, este tipo de pacientes que están internados, lo ideal, pero no hay aquí en México, es que podamos utilizar lactobacilos, que esa leche materna yo le pueda dar al bebé y yo le pueda agregar todavía lactobacilos, para que evitemos de alguna manera ese riesgo de enterocolitis que te comentaba, de distensión abdominal. ¿Sí? De otra mamá, ese es el punto. Porque hay leche homóloga, que es la que tú donas a tu bebé y no tengo que pasteurizar, simplemente la guardo, hago el proceso. Cuando yo, enfermera, solicito leche o el médico solicita leche para tu bebé en los bancos de leche, yo pongo, necesito 30 mililitros por toma, entonces ya la encargada del banco de leche te saca por jeringas o por tomas tus 30 mililitros sin desperdiciarte. Tú te vas a tu casa, tu bebé está internado en ese hospital, entonces saca la cantidad de leche necesaria. Pero cuando es homóloga, no, cuando es homóloga, cuando es heteróloga, cuando la ocupamos como donación, la mamá incluso tiene que firmarte una carta de consentimiento. Yo no puedo darle leche materna a un bebé que no me firman esa carta. Tengo que firmar esa carta de autorización para yo poder darle esa leche que de alguna manera está pasteurizada. ¿Y qué riesgo sabría si no se hace esta pasteurización o si se comparte de amistad a amistad? Ajá. Tengo toda esta leche guardada, te la Sí. Lo que te digo, el riesgo de este tipo de problemas es que puede pasar por la leche materna hepatitis B, VIH y lo que viene siendo citomegalovirus. Entonces, de alguna manera, pues lo mejor es que no te la donen, o si te la van a donar, pues llevar a tu amiga al banco de leche, pero es complicado. Hay que hacer pruebas, hay que hacer de alguna manera análisis, o sea, es algo que, bueno, irresponsable si ya una vez que lo conoces lo hacemos, pero si no lo conocías, pues de alguna manera es por falta del conocimiento. Pero ya ahorita ya tiene que ser una parte responsable tuya. Si tú, por ejemplo, mamá, quieres donar esa leche a una amistad, pues tendrás que decirle y la mamá tendrá que asimilar el riesgo. Pero antes no es como las famosas nodrizas, ¿no? Que llegaba la nodriza y pues bueno, darle, no. Y ahora ya eso ya en la actualidad ya no aplica, ya no es. ¿Y si está congelada, todavía se puede hacer esto? O sea, congelada se lleva al banco de leche y se hace todo ese proceso. Sí se puede hacer, fíjate que esa leche se tiene que analizar, o sea, son cultivos los que se le hace, es una serología lo que se busca y de alguna manera no tiene ningún problema, ya pasa. Y esa leche sí se puede de alguna manera ocupar, pero ya no entra en el proceso de pasteurización, porque la pasteurización es inmediato, o sea, haz de cuenta que llegan las mamás al banco de leche, se extraen la leche así como sale, no es como cuando hacemos comida, que decimos deja que se enfríe para que no se eche a perder el refrigerador, no. Al contrario, aquí es inmediatamente saliendo, luego congelarse, entrar en un proceso de congelamiento y luego de ahí se empiezan a hacer el análisis de pruebas de la leche, pero es hasta ese momento. Sí, el banco de leche sí es complicado, ha ido cambiando, mucha gente se ha tenido aquí a tener un entrenamiento a Chile de alguna manera, porque es allá donde han empezado, pero mucha gente tiene que moverse. Y instructoras de lactancia hay, personas que manejan banco de leche, yo las puedo contar con las manos, son pocas y tienen que ser muy expertas. ¿Algo más? Sí. Sí se los puedes dar, pero tienen que ser acompañados de leche materna, que es lo ideal. O sea, para que el Biogaya te funcione, en realidad tiene que ser directos en su boca, que no tenga un contacto con la saliva ideal, o sea, que no lo estés salivando demasiado, porque si no, la microbiota de la saliva te inactiva lo que tú le estás dando de lactobacilos.
Por eso es lo importante que viene en la cajita, directo en la boca sin que esté en contacto en saliva. Y inmediatamente pegártelo al pecho para que lo degluta y de alguna manera pueda funcionar ese lactobacilo. Te ayuda, ¿te acuerdas que vimos esa parte de microbiota que pasa la ruta enteromamaria? Sí te ayuda, pero algunos de esos lactobacilos y enterococos se quedan en el camino, solo pasan algunos. Por eso de tu dieta tiene que ser muy balanceada y al final de esa dieta ahora sí la vamos a tener aprovechamiento para tu parte genital, tu parte de alguna manera respiratoria, lagrimal y al momento hasta el final de la lactancia. Pero sí te sirve, sí te ayuda. ¿Mm? Bueno. ¿Nada más? ¿A qué edad se termina de desarrollar el sistema inmunológico del niño? Fíjate que el sistema inmunológico, que son inmunoglobulinas, así le llamamos nosotros, ese sistema inmunológico desde el momento del nacimiento, antes del nacimiento, se está desarrollando. A la vuelta de la semana 34, yo te puedo decir que tendremos como un 60% de sistema inmunológico. A la vuelta de la semana 37, 38, ya tenemos el sistema inmunológico casi al 100 para la edad de ese recién nacido. Por eso es importante que los recién nacidos que nacen a término, su sistema inmune está perfecto. Los recién nacidos que nacen antes de término, de 34 semanas, son muy proclives a tener procesos infecciosos. Ahora, tu sistema inmunológico se sigue desarrollando todo el tiempo. Normalmente le llamamos curva de Escamón, así es una curva que va creciendo el niño, los primeros 3 años como que lo tienes así planito, después de los 3 años se eleva y sube. Por eso el pediatra, los primeros 3 años, tiene mucha consulta de niños de los primeros 3 años de edad porque se enferman demasiado, pero después del tercero a quinto ya no los vemos tanto. Y del quinto hasta los 12, 18 años ya los vemos cada año nada más para sus controles y revisiones mensuales. No es decirles que sus bebés se van a enfermar mucho los primeros 3 años, pero es algo que pasa. Pero obviamente si ustedes les dan leche materna, eso disminuye el riesgo, si la alimentación y la dieta va perfecta, mucho mejor. Sí, mira, tu leche, la leche humana es perfecta los primeros 6 meses. Trae todo lo necesario. Después de los 6 meses ya empiezas con la lactación. Primer año te sirve perfecto. Ya después del año, a los 2 años de edad, ya no tiene una capacidad de nutrición al 100. Por eso ya tienes que tener alimentos sólidos. Pero tu leche todavía te sigue funcionando para lo que vemos aquí, que de alguna manera disminuye el riesgo de caries dentales, aumento de alguna manera la flora intestinal, evita problemas digestivos. Si tú la puedes prolongar hasta los 2 años, está perfecto. De hecho, te digo que la OMS te lo recomienda hasta los 2 años. Cuando tú vas a un país pobre, vas a la India, pues no hay otro recurso más que ese. Entonces ese se lo prolongas a veces hasta los 3 años de edad. Claro, no te va a nutrir, por eso los niños son delgados, pero de alguna manera sobreviven. Es que eso es lo que buscamos. Entonces tu bebé va a crecer mejor si tú le sigues dando leche materna, sí. Y hay bebés que ya vas con el segundo embarazo, que se llama técnica tándem, y que vas con el segundo bebé, le das al primero y le das al segundo. Y el bebé ya tiene como 3 años, 4 años y le sigues dando leche materna. Pero bueno, es... Pues, después de los 2, sí. Sí. Sí, mira, yo tengo pacientes que luego llegan al consultorio, estás dando consulta y el bebé literalmente caminando, tiene 3 años, 3 años y medio y se sirve solo. Al decir se sirve solo es que inmediatamente nada más saca el seno de la mamá platicando y empieza a comer. O sea, tengo pacientes 3 años, 3 años y medio, pero bueno, ya es una opción de decisión de ustedes. Doctor, yo leí en una revista de cuadernos de nutrición un artículo que decía que los niños que convivían con perros o gatos tenían una microbiota más fuerte que los niños que no. Otros doctores dicen que, bueno, un bebé es más propenso a tener alergias si convive con los animales. Entonces, que hay de cierto, ¿no? Mira, lo recomendable es que el bebé y todas las personas menores, en este caso niños, tienen que tener una higiene animal, así se llama. Los alergólogos, inmunólogos, así te lo mencionan. Esa higiene animal, de alguna manera, yo estoy en contacto con un perrito, con un gato, no importa, pero yo tengo que estar conviviendo con él, pero no cohabitando en la misma habitación. Entonces, el perrito puede estar en la sala, estar en el patio, el niño puede estar conviviendo. Pero lo que no podemos hacer es que el animalito, el papá y el bebé estén durmiendo en la misma habitación, porque entonces aquí sí vas a generar procesos infecciosos o inclusive alergias. Entonces es nada más una convivencia.
pero sí te ayuda a mejorar tu sistema inmune. Antes el perro se iba cuando teníamos alguna alergia o sospechábamos de alguna alergia. El animal se iba, ahora no. Ahora lo que hacemos es esa higiene animal, que es para evitar ese tipo de riesgos. Claro, si ya está más marcado el proceso de alergia que es el animal, bueno, pues ya se tendrá que mover el animalito, pero antes no. ¿Sí? ¿Algo más? ¿No? Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias.